Buenas tardes, hermanos y hermanas. De nuevo entre ustedes con este programa semanal de una liturgia para la vida. Nos encontramos en la primer semana, como también primer domingo de Cuaresma. La Cuaresma tiene como finalidad prepararnos en este caminar de la vida en nuestras responsabilidades o misiones o trabajos que precisamente venimos para ello. Y así como el pueblo de Dios, Antiguo Testamento, tuvo que pasar 40 años en el desierto para tomar conciencia de pueblo elegido de Dios, para así poder entrar a la tierra prometida, tierra que emana leche y miel. Por lo tanto, la Cuaresma, su finalidad es que nos lleve a el Trido Pascual. Viernes Santo, Pasión y Muerte, Sepultura, Sábado Santo y Domingo, Resurrección y Ascensión a la derecha. Es por eso que las lecturas de este domingo nos hablan precisamente de ello, como también así lo va a hacer el otro domingo. Hoy sería pasión, esfuerzo, a través de las tentaciones que se nos presentan y se presentaron en Jesús en aquellos momentos previamente a salir a su misión, a su tarea y a lo que vino a este mundo. Recordemos que también esto viene siendo o relatándose en la primera lectura, que valga decir, viene siendo el segundo relato de la creación. Es muy similar, pero aquí se acentúa más el hombre ya hecho y puesto con su pareja, compañera, en el jardín del Edén, para que trabaje, para que lo lleve a la plenitud, la creación. Desafortunadamente, nos hemos quedado en el primer relato, en que se enfoca mucho que el trabajo es porque tras el pecado ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y esto nos hace entender que el trabajo sería una maldición, pero lleva dignidad, lleva co-creación. Recordemos también, crezcan y multiplíquense. El trabajo, pues, es para que nos realicemos, como también realicemos la historia salvada, divinizada y llevarla poco a poco a la plenitud en el Señor. De ahí que tenemos que tener bastante presente en el Evangelio, previamente a las tentaciones, Jesús
se bautiza, recibe el bautismo del Espíritu Santo, que hoy también nos recuerda que fue llevado por el Espíritu al desierto, donde precisamente comenzará a reflexionar sobre su misión, su tarea y su trabajo por el cual vino a este mundo. Y en él va a tener precisamente estas tentaciones. La primera de ellas: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Lo material, lo fácil, como también lo mucho que nosotros ponemos el poder tener solamente en este mundo. No es malo, pero sí es en tanto priorizamos eso, lo material, lo placentero, lo cómodo. Mas no, por eso está la respuesta del Señor: no solo de pan vive el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios. Recordemos, en el matrimonio, recibir con amor y responsabilidad los hijos que Dios les dé y educarlos en la fe cristiana y católica. Siempre es los padres de cada uno de nosotros que tienen esta responsabilidad primaria. La segunda tentación viene siendo que lo lleva al lo más alto del templo. ¿Pero qué era el templo en aquel entonces? El centro de todo. Como se decía anteriormente, tenían una teocracia, como también tenían un teocentrismo. Todo era el centro, el templo, y a tal grado tenían ellos esto, que en tanto más retirados estaba del templo, se encontraba menos santo, divino o justo. Entonces, ahí la fama, el que me vean, el que me admiren, el que me aplaudan, de ahí los ángeles te tomarán en sus manos para que tu pie no tropiece. Pero regresemos al templo, el centro. Tú también vas a ser el centro. Y también en nuestro caminar de la vida y responsabilidades, queremos ser el centro. Y eso precisamente está en la primera lectura de el Génesis. Y dice: el Señor hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y en medio de él el árbol de la vida, como del conocimiento del bien y del mal. ¿Con qué Dios les ha prohibido? Podemos comer de todos los frutos de los árboles. Ojo, podemos comer de todo. Hay que resaltarlo y retenerlo. Podemos también decidir, pero también no comerán de él ni lo tocarán.
el árbol del bien y del mal. Haremos un espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este segundo segmento. Pueden también visitarme en YouTube con una liturgia para la vida. Continuamos con la reflexión del domingo, las tentaciones. Las tentaciones de la misión de Jesús, que van a ir a presentarse en varios momentos de la vida. Recordemos en el Calvario: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Tentaciones también allá que tuvo el Señor, que es precisamente lo que nos está diciendo al final del Evangelio, que lo dejó el diablo y se acercaron a él para servirle, para en otro momento también llevar la tentación y caer precisamente en ella. La tercera tentación viene siendo el que lo lleva el demonio a una altura bastante prolongada, donde se podían ver todos los reinos. Todo esto te doy si postrándote me adoras. El poder, los reinos. Y también el Señor nos va a adelantar, que nos dice: los reyes de esta tierra los oprimen y se pasan como bienhechores, mas entre ustedes no sea así. La tentación también que tuvo el Señor: lo querían hacer rey y se escondió, porque precisamente les había dado el pan. Ustedes me buscan porque les di de comer. Primera tentación. Busquen aquel pan que no se acaba. Y termina el Señor: apártate de mí, Satanás. Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo le servirás. Regresémonos a la primera lectura, acerca precisamente de la caída del primer Adán. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor, Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero
Del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás, porque de lo contrario, habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer, de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. Y aquí está. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y se lo dio a su marido, el cual también comió. Entonces se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. El pecado, las tentaciones, así son, agradables a nuestros ojos, codiciables y también para ser listos, y nos pasamos o sobrepasamos o abusamos, mejor dicho, de poder precisamente manipular o también poder a los hombres negarles el acercamiento de la verdad o de la luz. Pues este es el primer domingo de Cuaresma. Y aquí el Señor los que nos quiere dar a entender cómo vencer el mal. Recordemos, retirarse al desierto, hacer oración y ayuno, que en otro momento también nos va a decir, hay demonios que solo con ayuno y oración se salen. Por eso los tiempos anteriores, no tan antiguos, había en esta Cuaresma el ejercicio de los retiros espirituales o pláticas cuaresmales también, que se llevaban a cabo en las parroquias e iglesias para niños, jóvenes y casados. También bueno es que en una web que por ahí encontremos podamos refrescarnos, porque precisamente, de nuevo, la Cuaresma es un camino en esta vida en donde llegará el momento de morir, nuestra Pascua, nuestro paso a la otra vida. Así nos va a decir el prefacio de este primer domingo de Pascua, a la Pascua eterna, donde está ya el Señor glorioso a la derecha del Padre. Tengamos presente esto, como también aquel mandamiento de la Iglesia: comulgar y confesarse, o confesarse y comulgar por lo menos una vez al año en la Pascua Florida, en la Semana Santa o Semana Santa de la primavera. Estamos nosotros preparados para hacer un repaso general, concienzudo, sincero, conmigo mismo y ante Dios. ¿Cómo he desempeñado mis responsabilidades?
Ahí están las tres tentaciones, que viene siendo priorizar lo material, la fama o el poder. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Cuaresma. Nos lo dice el diccionario de la gente de Pastoral Litúrgica, con el director José Antonio Abad. Cuaresma es un tiempo en el que la Iglesia se prepara a la celebración del Tríodo Pascual. Actualmente comienza el miércoles de ceniza y consta de 5 domingos. El domingo de Ramos y los 4 primeros días de la Semana Santa, y concluye el Jueves Santo antes de la misa de la Cena del Señor, o también conocida el lavatorio de los pies. Durante el tiempo de Cuaresmal, los catecúmenos se preparan inmediatamente a celebrar los sacramentos de la iniciación cristiana, y los fieles se disponen a vivir la vigilia pascual con espíritu bautismal y de penitencia. Recordemos que catecúmenos se les llama a aquellos mayores que no han recibido los primeros sacramentos de nuestra fe, muy conocidos: bautismo, comunión eucarística y confirmación. El nombre de Cuaresma proviene del número 40. En la Biblia es un número simbólico vinculado a los grandes acontecimientos de la historia del pueblo de Dios. 40 días duró el diluvio. Moisés permaneció 40 días en el Sinaí. 40 años anduvo el pueblo hebreo por el desierto, caminando hacia la tierra prometida. Elías caminó 40 días hacia el Horeb. Jonás predicó 40 días la conversión y penitencia en Nínive. Influyó sobre todo el hecho de que Jesús permaneciera 40 días en el desierto, en oración y ayuno. La Cuaresma está organizada a partir del siglo IV. En el siglo II se ayunaba 2 días como preparación a la Pascua. Posteriormente, se prolongó el ayuno a 1 semana, a 3
y a 40 días con el fin de imitar a Jesús en el desierto. Origen de la Cuaresma romana: no se sabe con certeza cuándo surgió. Se fue formando progresivamente por la influencia de otras iglesias. San Jerónimo, en una carta del 384, habla ya de la Cuaresma romana, que se caracterizaba por el ayuno. En este mismo siglo existen testimonios de un tiempo prepascual de 40 días. El periodo áureo transcurre entre los siglos IV al VII u VIII, caracterizado por el sentido catecumenal bautismal y penitencia. Cuando desaparece el catecumenado, se perdió en parte su sentido bautismal y permaneció casi exclusivamente el penitencial hasta el Concilio Vaticano II. El Vaticano II ha renovado este tiempo con una nueva vitalidad. En su Constitución Sacrosanctum Concilium, en el número 109, propone que se restauren las características propias de la Cuaresma, perdida con el tiempo. Se recupere el triple sentido pascual, bautismal y penitencial, y se recomienda al pueblo cristiano que escuche asiduamente la palabra de Dios, ore y practique el ayuno externo e interno, individual o social, para llegar con gozo al domingo de resurrección. La Constitución litúrgica cierra un largo paréntesis histórico en el que solamente se acentuaba el aspecto penitencial. La reforma litúrgica restaura la estructura interna de la Cuaresma, haciéndola más lineal y progresiva. Recupera los grandes temas tradicionales y reorienta el sentido penitencial desde la clave pascual y bautismal. El día primero de la Cuaresma, la Iglesia se pone en camino hacia la Pascua. Es un tiempo establecido por Dios, un tiempo de gracia y de misericordia en el que el fiel cristiano es invitado a intensificar la conversión, a prepararse, a renovar las promesas bautismales, a configurarse cada día más con Cristo, muerto y resucitado. La eucología de este tiempo, tanto del misal como de la liturgia de las horas, es rica en contenido, expresiva en el lenguaje y sobria en su estilo. La eucología acentúa el aspecto catecumenal bautismal. Por una parte, los catecúmenos, llamados iluminados o competentes, se preparan inmediatamente a los sacramentos de la iniciación cristiana, que celebrarán en la vigilia pascual. Por otra, los bautizados ya se disponen a renovar promesas bautismales. Cada día de la Cuaresma se debe vivir la triple renuncia y la triple confesión de fe para que en la vigilia pascual
Sábado Santo, renovar las promesas. No consista en una pura fórmula rutinaria, sino que esté respaldada con una experiencia cotidiana de renuncia y creencia. Haremos un espacio musical y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Entramos ahora en signos y símbolos litúrgicos. Vamos a ver ahora liturgia de la palabra y la homilía. La palabra que se proclama no es algo propio, sino algo que se nos ha comunicado gratuitamente. Dios a nosotros, su pueblo. Celebrar la palabra en el culto litúrgico es revelar los planes ocultos de Dios para suscitar una fe más profunda. La palabra de Dios es considerada en la liturgia como algo que sucede, como un acontecimiento. No se celebran ideas, sino hechos. Se celebra precisamente la presencia de Dios ante la asamblea por la comunicación de su palabra. Lo fundamental es el hecho de que Dios habla a su pueblo. Esto es lo que celebramos para festejarlo. La celebración de la palabra supone, por tanto, una sintonía previa. Los que participan en la fiesta litúrgica saben qué es lo que van a pasar. Y precisamente por eso se reúnen. La celebración de la palabra es un desafío al mundo y un acto heroico de fe, porque a pesar del pesimismo de la realidad que nos rodea, hay salvación y vivimos en una fiesta continua.
para resaltar mejor la estructura del rito de la palabra, disponemos de este modo el esquema de su desarrollo. La liturgia de la palabra es un diálogo entre Dios y su pueblo. El domingo, los evangelios sinópticos, que significan paralelos, se distribuyen en el tiempo llamado ordinario, según el plan trienal. Ciclo A, Mateo. Ciclo B, Marcos. Ciclo C, Lucas. El cuarto evangelio, el de San Juan, se reparte, según una tradición igualmente antigua, entre la Cuaresma y el tiempo pascual de los 3 años. La primera lectura es como el Salmo. Se escogen siempre y en función del Evangelio. Para la segunda lectura hay 2 tipos de elección. En las fiestas de los tiempos especiales se escogen también en la línea del Evangelio, pero generalmente está más en relación del tiempo litúrgico. Esto es, se puede hacer la homilía escogiendo la primera y el Evangelio, o la segunda que va en línea. Terminada la primera lectura, el pueblo responde a ella, apropiándose de la palabra inspirada por Dios al salmista. Así, el texto bíblico y el salmo se iluminan mutuamente. El salmo nos impregna del verdadero espíritu de oración. Sería empobrecer la liturgia el reemplazarlo por cualquier otro canto religioso, ya que es un texto bíblico inspirado, mediante el cual Dios habla a su pueblo. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora con esto? ¿Qué tenemos nosotros en nuestra iglesia? Lo hemos comentado en varios momentos, 2 fiestas centrales en el año litúrgico de la iglesia o de la fe, que viene siendo Navidad, y la otra más importante viene siendo Pascua. Y cada año vemos un evangelio sinóptico paralelo en Mateo, que es el caso de este año. Luego el otro año, que se llamaría año B o ciclo B, a Lucas, y luego veremos a Marcos en el mismo tema, en el misterio de nuestra fe, que viene siendo de nuevo Navidad y Cuaresma. Ahora, el cuarto evangelio, como acabamos de ver, se tiene entrelazado en Pascua. Allí va metido por un lado, y por otro lado lo vamos a tener presente también en la Cuaresma. Pero aquí hay que tener otra referencia de que el Evangelio y
la primera lectura están hiladas. El salmo que queda intermedio también es parte litúrgica de la palabra, incluyendo la segunda lectura, que generalmente es de Pablo, que también algo nos va a iluminar con la primera y el Evangelio. Por eso se le denomina al Salmo responsorial, porque responde precisamente a las lecturas de la palabra de Dios. Que, por otro lado, hemos comentado que las lecturas no es leer, sino proclamar. Y debe de tenerse una preparación para ello, y así poder precisamente que se oiga la voz de Dios a nosotros, como así lo ha estado llevando este libro. Seguimos. Los salmos tratan de una rica variedad de temas. La totalidad de ellos fue compuesta entre los siglos XI y V antes de Cristo. Y la tradición los atribuye a los autores como David, Moisés, Salomón, el levita Asafar, como también los hijos de Coré, a Etam, y otros también anónimos israelitas. Y así tenemos en total 150 salmos. Lo normal es que se canten acompañados de los diversos instrumentos. Ahora también aquí el salmo cantado hay que tener dos consideraciones. Primeramente, viene siendo que se cantan, se entonan en las fiestas principales, como puede ser el domingo o alguna otra fiesta intermedia de la semana. Eso es primero. Segundo, que también debemos de prepararnos para salmodiar, porque no es cualquier canción o tema paródico, algo así, que debemos nosotros de hacerlo en los salmos. Hay sus tonos, diríamos así, propios de la liturgia para salmodiar. Les agradezco mucho en que hayan estado con nosotros y yo con ustedes a través de estos medios de comunicación. Se despide de ustedes el Padre Víctor Anguiano. Pueden seguirme en Una Liturgia para la Vida en YouTube, dando un like o también compartiendo con otros estos mensajes. Que lleguemos a través de esta Cuaresma a la Pascua, no solamente terrenal, sino eterna. Y nuestra Madre de Guadalupe nos acompañe a ese puerto final, la estrella de la evangelización. Buenas tardes, buenos días para todos.